nuestro programa. No sin antes agradecerles a todos por estar conectados. Ya tenemos invitados con nosotros y es por eso que le damos la bienvenida a Juana Gatón, quien nos está acompañando precisamente, un estudiante de aviación, que nos va a hablar un poco acerca de ese mundo que tal vez nosotras no conocemos. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Nosotros estamos aún más felices de poder tenerte aquí con muchas preguntas y cuestiones y que esperamos que nos ayudes a resolverlas. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, empecemos a ver por contarle a las personas por qué la aviación, o sea, ¿qué tiene la aviación de diferente a los otros trabajos? En realidad, para ser piloto se requiere cierta vocación, cierto gusto por la aviación. En realidad, pues es difícil explicarlo. Así para como que con entienda. Palabras concretas. Sí, con palabras concretas es difícil. Yo pues lo único que tengo para aportar en ese sentido es que desde que era pequeño y tengo memoria, conciencia, siempre he querido ser piloto. Al principio era un sueño de niñez, de niño, y pues poco a poco con el tiempo, con el transcurrir del tiempo se convirtió en una realidad. Y pues aquí vamos, terminando ya la carrera de aviación y pues realmente muy contento con la profesión. Es una profesión muy bonita que ofrece muchos beneficios, tanto personales como profesionales, y realmente también es una profesión bien remunerada. Bien, de niño quería entonces volar, se veía en un avión. Sí, realmente nunca me vi en ninguna otra profesión que no fuera ser aviador, y hubiese sido bastante frustrante No poder hacerlo. Sí, claro, tener que haber recurrido a otra profesión, ya que no sentiría realmente un gusto, una pasión por hacerlo. Esa realización personal. Exacto, sí. Bueno, pero era un sueño que se convirtió en una realidad y en un proyecto de vida. ¿En qué momento tú dijiste, sí, esto es lo que yo quiero para mi vida? Desde que ya tenía una edad madura, digo yo, noveno, décimo del bachillerato, quería realizarlo, o sea, quería ejecutarlo como una realidad, una profesión para mi vida, y conté con cuando me gradué en diciembre del año 2015 del bachillerato, conté con el apoyo de mis padres. Entonces ese fue el momento donde me dije a mí mismo, sí, voy a poder ejecutarlo y ya va a dejar de ser un sueño y va a pasar a ser una realidad. Entonces para febrero del año 2016 ingresé a la Escuela de Aviación Los Halcones, donde inicié mi carrera como piloto comercial. Hace 2 años. Sí, es poco tiempo. Bueno, ¿y cómo es la carrera? Cuéntanos qué es lo que se vive, qué se aprende, qué es lo más complejo. ¿Se enfrentó a lo que usted pensaba que se iba a enfrentar o descubrió que era algo totalmente diferente a lo que se imaginaba? Pues realmente desde que te digo que tenía unos 16 años empecé a indagar sobre la carrera, empecé a estudiar cuáles eran las habilidades, las aptitudes que debía tener o desarrollar para poder llegar a ser un profesional de la aviación bastante eficiente. Entonces empecé a estudiar e indagar sobre cuáles eran las materias que se ven en la escuela de aviación y empecé a informarme y a empaparme un poco más del tema. Entonces ya al llegar fue más fácil, ¿no? Sí, claro, las materias básicas que se ven, tenía cierto conocimiento sobre ellas, empecé desde antes de ingresar a la escuela a leer libros sobre estos temas, y también hay una herramienta muy poderosa en este sentido que son los simuladores de vuelo. Los simuladores de vuelo pues es un software que se puede instalar. Es un software que se puede instalar en cualquier computador de mesa o portátil, y simula la realidad de un vuelo, simula los diferentes aviones que existen, los comportamientos, los fenómenos meteorológicos, los procedimientos. Entonces sirve mucho para que la persona practique en procedimientos y en toma de decisiones, en factores humanos, que es algo que es muy importante, un factor muy importante y relevante para la aviación hoy en día. ¿Cuáles son esas materias más complicadas o a las que más le generaron problemas mientras estaban estudiando? Bueno, pues la verdad es que habían materias con cierto grado de dificultad, pero no sé si sería porque siempre estuve muy contento con lo que hacía, estaba muy inspirado, como enamorado de mi carrera. Nunca llegué a sentir como que me estaba quedando grande una materia, o realmente nunca llegué a perder un examen, aunque pues sí, son solo 3 semestres académicos, no es mucho, ¿no? Pero se ven materias como meteorología, que es el estudio de los fenómenos meteorológicos, más que todo aplicado en la nubosidad, los vientos, las lluvias, las visibilidades. Se ven regulaciones aéreas, que es el campo de las leyes, las normas que se rigen para la aviación basadas en lo que es el Código de Comercio colombiano
y el Código Civil del proceso. Se ven también radiocomunicaciones para conocer cómo son las ondas de radios, cómo son los radios que se manejan en los aviones, en los vuelos. También la fraseología correcta, el inglés técnico enfocado a la fraseología aeronáutica, y también se ven materias como factores humanos, como les decía, navegación aérea. Estas son como las materias más importantes. También se ven otro tipo de materias que son importantes para la aviación y son un complemento de la carrera. También se ve pues, psicología, sociología, vemos el inglés es muy fundamental. Los idiomas. Sí, la seguridad operacional, el aprender uno mediante la psicología a controlar sus propias emociones, impulsos a trabajar bajo estrés, bajo presión y tomar buenas decisiones, ¿no? Pensar Claro. rápido en tomar buenas decisiones. ¿Cuántas vidas puede llevar un piloto en sus manos, por así decirlo? Depende del avión que vuele. El ¿Cuál avión sería más el más grande de grande? pasajeros es el Airbus 380 y tiene capacidad para aproximadamente 500 pasajeros, 500 almas. 500 vidas que son Sí. responsabilidad del piloto. A ver, algo que mencionabas mucho y que es muy importante, pues al igual que todas las materias que vieron, era ese factor humano, el trabajar bajo presión y el decir, yo sé que tengo en mis manos la vida de 500 personas y que mis decisiones van a influir en todos. ¿Cómo se Correcto. maneja eso? Pues realmente es bastante complicado en cuanto a la responsabilidad que se tiene, porque no solo es la vida de los demás que está en juego, sino también la vida misma. Entonces, en una situación de emergencia también entra el instinto de supervivencia por pensar rápido, por actuar rápido, por hacer las cosas bien para poder salvar la vida, la integridad del equipo y también la propia vida. Entonces, hoy en día está muy de moda esto que se llama los factores humanos, y en las empresas de aviación, las escuelas de aviación, se trabaja mucho en el personal aeronáutico en ese sentido, en ese tema, ¿no? Para ir limando esas asperezas, esas dificultades que todo ser humano tiene, porque claro, somos humanos y aún no se ha inventado el ser humano perfecto, pero Y en la una idea es situación tan mitigarlo. crítica que se podría presentar. Claro, sí. Entra muy en juego apegarse a los procedimientos, porque si ya hay todos los procedimientos para cada emergencia están escritos, hay que estudiarlos, hay que ponerlos en práctica mediante los simuladores de vuelo, y también saber manejar el estrés en estas situaciones, trabajar bajo presión y poder lograr el objetivo de cada vuelo, que es conducir una aeronave desde su origen hacia su destino. Bien, ¿cómo es esa parte de la práctica en este tema de la aviación? De pronto, ¿cómo se manejaba ya ahí cuando hablábamos del campo de acción, montarse en un avión, aprender que esto es para, este botón es para esto no lo puedes hundir porque puede pasar esto? ¿Cómo se ve? Bueno, primero hay una preparación teórica, se deben ver las materias básicas de las que les hablaba. Una materia básica para entender los equipos y los sistemas de un avión se llama prevuelo, o el curso como tal del avión que vas a volar, y ahí vas aprendiendo los sistemas y complementando con las otras materias cómo poder volar una aeronave. Entra en juego también, es un papel fundamental, los simuladores de vuelo, ya que estás en un computador o en un software. Hay unos que no son computadores sencillos, sino que son cabinas ya más elaboradas, en los que puedes poner en práctica y te van a simular las situaciones de emergencia y vas a aprender poco a poco a cómo asumirlas. Ya de ahí pasas a la práctica real. Las escuelas de aviación generalmente tienen aviones pequeños, como comúnmente se les llama avionetas, ¿no? Son aviones de un solo motor de hélice, y en Colombia la aeronáutica civil exige para todo alumno piloto comercial de avión debe graduarse con un mínimo de 202 horas de vuelo. Estas horas de vuelo se reparten. 202 horas de vuelo. Correcto. Se reparten en 80 horas de maniobras, donde vas a aprender a controlar la aeronave, cómo sentirla, cómo manejarla y no que te maneje a ti. Y después siguen 60 horas de navegación, donde aprendes y practicas la navegación, que es más compleja que la visual, que es la navegación que hoy en día se utiliza en el mundo, en todos en los equipos, en los aviones comerciales. Esa es la navegación que se asume y ahí es donde se practica. Posterior a eso siguen 60 horas de cruceros, que se llama esta fase, donde debes practicar vuelos de larga distancia, por así decirlo, siempre en el territorio nacional.
vuelos de larga distancia donde vas a aprender a desenvolverte en diferentes ambientes aeronáuticos, ¿no? ¿Y en estas Y la academias preparación de vuelo. les dan los permisos para que realicen esos viajes? Claro, siempre tú debes volar unas horas con instructor y otras horas solo, pero si tú vuelas solo, siempre estás vigilado por el instructor. Desde la base de control. Pues la frecuencia de radio es una frecuencia abierta a la comunicación de la dependencia de control, que pues generalmente las personas piensan que es la torre de control, pero no, hay muchas dependencias. Los que controlan los aviones en tierra para los rodajes, los de torre de control son los que los controlan para los despegues y aterrizajes, los de aproximación son los que acomodan los aviones para después en la etapa final de la aproximación entregárselo a la torre de control, y ya los de niveles más altos. Entonces son canales de radio abiertos donde por cada dependencia pueden haber 5, 6 o más aviones. Entonces todos se dirigen hacia la dependencia de control y la dependencia de control hacia todos. Entonces si tú tienes un radio de mano de banda aérea VHF, puedes sintonizar una frecuencia aérea, puedes escuchar las comunicaciones de los pilotos con el control, y asimismo en tierra el instructor de vuelo está vigilándote lo que estás haciendo, y pues depende de las escuelas. En el caso de mi escuela están equipadas con GPS y con cámara que transmite en tiempo real. Entonces desde un computador el instructor se puede meter y mirar qué es lo que estás haciendo en el avión. ¿Y cómo lo estás haciendo también? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Qué tal esa presión de por primera vez ir en un avión solo? ¿O ¿Qué sintió? llevar el mando solo? Bueno, realmente dicen que uno no es piloto hasta que no realiza su primer vuelo solo. Entonces debes primero hacer 15 horas con un instructor donde te va a enseñar controlar el avión, despegar, aterrizar, las maniobras básicas de todo vuelo. Después de esas 15 horas tú ya debes tener la proeficiencia para poder realizar ese vuelo solo. Entonces el instructor, si tú lograste esa proeficiencia en vuelo con él, te va a soltar y te autoriza a volar solo. Tú despegas el avión, haces un corto vuelo y regresas y aterrizas solo, y ahí es donde te ganas las insignias, que son las alas y las presillas. Desde ese momento... ¿Esto de aquí? Sí, las alas de vuelo y las presillas, ¿no? Siempre se maneja como en la navegación naval, como en las fuerzas militares, es como una jerarquía. Entonces cada galón, cada barra tiene un significado. A partir de ese momento ya sigues con las fases de vuelo que les comentaba ahora. Ahora mencionabas una fase muy interesante que era la navegación visual. Tú me decías que era como la que se manejaba actualmente en todos los vuelos comerciales y en la mayoría de vuelos pues a nivel nacional e internacional, si no estoy mal. ¿Eso qué quiere decir? Yo me imaginaba como el piloto viendo, pero yo digo, pero no, solo ve las nubes, solo ve el cielo. No, en sí la navegación más simple es la navegación visual. Por referencias visuales tú vas navegando de un punto geográfico a otro punto geográfico. Este puede ser un pueblo, un río, una carretera o cualquier otro punto en la tierra que tú puedas observar visualmente. Entonces si tú tienes un mapa, tú puedes identificar los puntos por los que vas a pasar por esa ruta, haces unos cálculos de distancias, de velocidad y de tiempo, y sales en tu avión, pones ese rumbo que te dio tu plan de navegación, empiezas a contar tu tiempo, y cuando transcurre el tiempo que has calculado, deberás estar sobre la población que calculaste. Entonces vas navegando de población a población hasta llegar a tu objetivo. Esa es la navegación más simple. La navegación instrumental, que es la que se utiliza hoy en día en las aeronaves comerciales alrededor de todo el mundo, es una navegación más compleja. Se basa en estaciones de radio ubicadas en tierra que emiten señales a los 360 grados de estas estaciones. Los equipos de los aviones son receptores de esta señal, y mediante unos equipos y sistemas especiales que nos enseñan a ver y a entender e interpretar correctamente en la navegación, tú aprendes a navegar de una estación a otra para así también llegar a tu destino, de tu origen a tu destino. Ya existe una navegación más nueva que está de moda ahora en el mundo, que es la navegación satelital, ya que no requiere de estaciones en tierra, que realmente son muy costosas, sino de un satélite que ya está en órbita, y tienes un sistema a bordo del avión que está en constante conexión, por así decirlo, con el satélite, y siempre tienes en presentación de tu pantalla dónde estás y qué rumbo llevar para dónde ir. Ay. Sí, es un poco más elaborado. ¿La navegación visual también se cumple cuando estamos sobre mar abierto? Pues normal, hasta que veamos tierra o...
se puede cumplir con tus estimados, siempre y cuando haya algún punto que tú puedas identificar que sea diferente y único, puedes tomarlo para hacer tus cálculos de tiempo, distancia y velocidad. Generalmente la navegación visual no es usada sobre mar donde no tengas nada, sin ninguna referencia visual alrededor de ti. Sobre el mar, como te digo, se usa la navegación por instrumentos, por estaciones de radio en tierra, o se usa la navegación satelital ya por medio de un satélite que te está brindando la información que necesitas en cuanto a las coordenadas en donde te encuentras, las coordenadas por donde quieres pasar y a donde quieres llegar. Y así vas navegando. Y así vamos navegando. La más sencilla, pueden imaginarse, hoy estamos aprendiendo y conociendo un poco de la aviación, de los pilotos, de su historia y de sus vivencias. La verdad es que no es tan sencillo como nosotros pensábamos. Bueno, la verdad yo no pensaba que era sencillo, pero no conocía que tenía tanta organización o tantas, ¿cómo decirlo?, tantos protocolos. Sí, tiene muchos procedimientos porque desde que tú llegas al avión debes con tu tripulación, todos son un equipo. Las auxiliares de vuelo son equipo fundamental de cada vuelo porque es un conjunto de personas que trabajan por el bien y por el objetivo de un vuelo, que es conducirse de su origen a su destino. Entonces los pilotos con las azafatas deben tener un briefing donde se va a socializar con toda la tripulación qué vuelo se va a hacer, cuál es la duración, cuál es la ruta, cuáles son los alternos. Un aeropuerto alterno es un aeropuerto al cual si tú no puedes llegar a tu destino, puedes proceder a tu aeropuerto alterno. Después de con las auxiliares vas a tener tu briefing con tu copiloto, con tu capitán, donde vas a socializar la ruta, las vías aéreas por las que te vas a conducir, las altitudes, las condiciones meteorológicas, vas a ver la distribución de pesos del avión, vas a analizar el cálculo de combustible necesario para cada ruta y eso es el briefing. También vas a ver si llevas mercancías peligrosas a bordo, cargas especiales y cuál es el código de respuesta de emergencia en caso de que algo con esas mercancías salga mal. Después llegas al avión y empiezas a hacer procedimientos de preparación para el avión, a programar el avión y todo se basa en procedimientos. Puedes tú pasar mucho tiempo volando un avión, pero lo correcto es que tú no te acostumbres o no te aprendas de memoria todo lo que tienes que hacer, porque cuando uno entra en confianza y se siente capaz de memoria hacer todo, es donde entra el error humano. Por la confianza a veces podemos olvidar cosas. Por lo mismo siempre volamos con listas de verificación. Tenemos listas de verificación para todos los procedimientos y etapas del vuelo, el encendido de motores, el rodaje, el despegue, el ascenso, el crucero, el descenso, el aterrizaje, el apagado del avión, el aseguramiento del avión, siempre se debe hacer por medio de listas de verificación que se hacen en conjunto de los dos pilotos para que todo se haga de manera correcta. Realmente Genial. Yo describiría la aviación como una carrera de muchos procedimientos donde tú siempre debes cumplir con ellos y no salirte de la norma, porque si tú siempre cumples tus procedimientos, lo que está escrito, siempre vas a estar haciendo las cosas bien. Si tú empiezas a inventar, por así decirlo, a salirte de los procedimientos, de los estándares operacionales, si algo ocurre mal va a ser tu culpa y penalmente es castigado porque tú eres responsable de las vidas de todas esas personas, de la seguridad de todas esas personas. Por lo mismo penalmente es castigado fuertemente la irresponsabilidad, operar una aeronave temerariamente. Bien, ahorita nos mencionabas de algunos beneficios que trae el estudiar aviación, háblenos un poco de esos beneficios. Bueno, realmente para mí el ser profesional en la aviación es algo muy bonito porque tenemos la pasión, te puedo decir que la mayoría de profesionales en la aviación tienen la pasión, tienen el amor por lo que hacen y son felices con lo que hacen. De esa manera, como en cualquier otra profesión, trabajo, si tú estás haciendo lo que te gusta, te vas a llenar, vas a sentir una satisfacción personal y espiritual. Es difícil describir con palabras las sensaciones de vuelo en cuanto a los gustos, a la pasión, pero realmente se siente y se experimenta una paz muy bonita. Es como estar tú allí arriba con la grandeza del universo, la grandeza de la creación de Dios y tú estás en conexión con Dios. Es como sentir una paz muy grande y muy bonita donde olvidas los problemas, las dificultades y solo estás tú en la grandeza del todo, ¿no? Genial. Es una experiencia muy bonita y es más o menos como lo puedo describir la sensación, ¿no? Hay ciertos beneficios, como te decía, el tú hacer lo que te gusta y te apasiona te beneficia porque te hace feliz.
también recibes una compensación económica, entonces es buena la Para ti el compensación trabajo económica. ideal. Sí, claro, porque El soñado. estás trabajando y no trabajando, porque te están pagando por hacer lo que amas, hacer lo que Sí. te gusta hacer, entonces es chévere, la verdad, es muy bonito. Bien, solo hay hombres que son pilotos, también es una carrera para las mujeres. No, hace unos años, te digo unos 30 años atrás, socialmente el machismo estaba muy fuerte, ¿no? Era muy fuerte, estaba muy arraigado en la sociedad y en su mayoría eran hombres pilotos. De unos 20, 15 años para aquí, la sociedad ha venido aceptando más a las mujeres en cuanto a que somos todos iguales y tenemos todos las mismas capacidades. De tal manera, en consecuencia, ha venido creciendo exponencialmente la cantidad de mujeres pilotos en las empresas aéreas de todo el mundo. Entonces, en Colombia se está alcanzando un nivel casi igual entre hombres y mujeres en cuanto a la cantidad de tripulantes, pilotos que hay en las empresas aéreas del país. ¿Usted tiene compañeras mujeres? Sí, en la escuela de aviación hay varias mujeres compañeras. No sabría decirte exactamente cuántas, pero estimo más o menos que son unas 30, 40 compañeras. ¿Bastantes? Que son mujeres, sí. Aunque hombres son más, ¿no? Hombres vienen siendo, diría yo, que unos 150 o 200. Okay. Pero bueno, como digo, poco a poco, ahí vamos. Sí, a poco. Como nivelando. Sí, claro. Y es más, también existe mucho el tabú en las mismas mujeres de que sienten de que no van a conseguir trabajo por ser mujeres, de que las aerolíneas no las van a apoyar, no les van a dar la oportunidad y pues se retractan al momento de emprender la carrera, ¿no? De empezar los estudios y de invertir, hacer la inversión en el estudio. Son otras pocas las valientes que se avientan y lo hacen y lo logran. Y hoy en día a las empresas aéreas no les importa si tú eres hombre o mujer, no les importa tu apariencia física, o sea, me refiero a la raza o a la etnia, no les importa eso, les importa únicamente tener buenos pilotos en sus empresas y buenas personas también, que sean dóciles al conocimiento, siempre quieran aprender cada vez más y sean buenas personas y buenos profesionales. Para ir terminando nuestra entrevista, Juan, y después de haber conocido este maravilloso mundo que es la aviación, ¿tú cómo te ves en el futuro? ¿Cuántas millas te gustaría recorrer a lo largo de tu vida? Pues realmente me gustaría jubilarme, volar hasta que se me sea permitido. Hay un límite máximo de edad, son 65 años que pueden volar los pilotos, porque dependemos de un certificado médico. Cada año renovamos un certificado médico donde nos practican exámenes y si somos aptos médicamente para conducir un avión, pues vamos a poderlo seguir haciendo. Son pocos las personas ya en esa adultez tan avanzada que pueden llegar hasta ahí, pero conozco en mi escuela de aviación hay un instructor que ha volado toda su vida y este año ya se jubila y no vuela más, no porque no quiera o no pueda, sino porque ya no se lo permiten medicina de aviación. Entonces quisiera que mi caso fuera similar realmente. ¿Y él más o menos cuántas millas tiene? ¿Lo sabes? Tiene más de 60.000 horas de vuelo. Sí, los pilotos miden su experiencia en horas de vuelo. Sí. Él, cuando era joven también, a los 18 años, empezó su carrera de aviación y desde que salió, anteriormente la industria aeronáutica requería de muchos pilotos, desde que salió empezó a trabajar y siempre ha estado en grandes empresas aéreas del país y toda la vida ha volado. Ya cuando llegó a su edad adulta dijo, no, pues esto es muy pesado para mí, me voy a dedicar a la instrucción aeronáutica y pues ahora es instructor de la escuela de aviación. Pero lo sigue disfrutando de igual forma. Sí. Juan, me mencionabas que también en la academia les enseñan a hacer maniobras. ¿Tienes una preferida? ¿Nos querías comentar alguna experiencia de este tipo? Bueno, hay diferentes tipos de maniobras, ¿no? Están las emergencias, fallas de motores, donde tú debes empezar a reconocer tu terreno, tener una buena orientación espacial, escoger un terreno adecuado para realizar un aterrizaje forzoso en caso de que no estés cerca de una pista y no alcances a planear a esa pista. Si estás cerca, debes empezar a sentir el avión, que esto se desarrolla por medio de la práctica, ¿no? Empezar a planear para que puedas llegar a tu terreno o a tu pista. Hay otras maniobras que, como les decía, el fundamento de estas maniobras es que tú aprendas a sentir el avión, a manejarlo, a conocerlo en todos sus sentidos y se basan en unos virajes, hay virajes suaves, medios, escarpados, son virajes de 15 grados, 20 grados, 30, 45 grados
Hay otras maniobras que son ya mucho más movidas, que son para ganar altitud de manera rápida, perder altitud de manera rápida, que se siente cierta adrenalina al momento de hacerlas, se siente cierto vértigo, vacío en el estómago, porque entran en juego las aceleraciones, las fuerzas de gravedad. A veces en esas maniobras nos exponemos a 2.5 gravedades, que significa 2.5 veces nuestro propio peso, entonces la sensación de vuelo es bastante interesante, bastante chévere. Bien, pues ahí está un poco de la experiencia de ser aviador. Pues Juan, le queremos agradecer por habernos acompañado en nuestro programa. Sabemos que hay mucha tela por cortar con respecto a este tema, sin embargo, pues aprendimos algo. Claro que sí, mucho gusto, me gustó mucho estar aquí con usted y compartir un poco de mi conocimiento.